Y en esta mañana yo quiero compartir contigo una escritura en Génesis 1, 6 al 8 que habla sobre la expansión del reino. El ansia, el deseo de que el reino de Dios se ha establecido aquí en la tierra. El reino de Dios es bien amplio, hay muchas cosas. Yo voy a enfocarme en cierta área, pero necesito que abras tu mente, tu corazón, para que esa ansia, ese deseo de que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, lo tengas muy adentro. Sea tu pasión en esta mañana. Padre, te damos gracias por un día más que tú nos regalas de vida. Gracias, Espíritu Santo. Te pido que toques las vidas de los que estamos aquí presentes, que tu palabra sea de edificación. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón para que podamos entender el deseo de nuestro Padre Celestial, el deseo hacia nosotros para cumplir el propósito o uno de los propósitos en nuestra vida. Amén. Génesis 1, 6 al 8 dice: Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana en el día segundo. Quiero decirte qué significa expansión. Expansión significa ampliación, aumento de la producción de una cosa para que llegue a un mayor número de personas. Expansión significa ensanchamiento, ensanchamiento de un territorio. Significa desarrollo, significa crecimiento, significa expandirse. Expansión de los cielos. En Génesis mismo también dice que expandió las aguas, porque Dios le gustan las cosas grandes. Dios quiere expandir nuestro territorio. Dios quiere que expandamos nuestra mente, que crezcamos, que nos multipliquemos, que hagamos grandes cosas. El Señor que hizo la luz, en el versículo 2, ahí mismo en Génesis, dice que después de que creó la luz, Dios creó la expansión. Y esto nos enseña de que Dios siempre piensa en cosas grandes. Hablamos de que Dios es grande. Por ende, entonces nosotros tenemos que pensar en cosas grandes, porque ese es el corazón de Dios. ¿Sabes que cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, tú ya sabes esa historia, y le dijo que dejara su tierra, pero después de un tiempo le dice Dios a Abraham, mira los cielos, cuenta las estrellas, porque así va a ser la descendencia que yo te voy a dar. Después le dice, mira el mar, a ver si puedes contar la arena del mar, porque así va a ser la descendencia que yo te voy a dar. Dios le está diciendo a Abraham, mira la expansión, porque quiero darte multitudes, quiero darte crecimiento, quiero darte lo mejor. Y no solamente eso,
sino que en la Biblia hay muchos hombres y mujeres de Dios que podemos ver lo que Dios hizo a través de ellos, grandes cosas. En este caso estoy mencionando a Abraham, pero también hay otro personaje en la Escritura que me llama la atención y está en Primera de Crónicas 4, 9 al 10. Porque siempre Dios quiere grandes cosas para nosotros. Y esta persona de la que ahora te voy a hablar un poco es Jabes. Me imagino que ya ustedes, muchos de ustedes saben quién es Jabes. Pero dice que cuyo nombre significa dolor, sufrimiento, angustia. Pero la Escritura dice que llegó a ser ilustre y más ilustre que sus hermanos. Ese nombre, Jabes, significa tristeza. Y cuando estaba meditando en ese pasaje, a lo mejor tú te estarás pensando, bueno, ¿qué tiene que ver Abraham, que le estaba diciendo que va a ser padre de multitudes, con Jabes? Pero antes de hablarte eso, y dice la Escritura, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Qué le otorgó Dios? Lo que pidió. Ahora, ¿por qué tomé este ejemplo de este hombre en la Biblia? Porque si recuerdas lo que te acabo de mencionar, lo que significa Jabes, tristeza, dolor, yo me imagino que Jabes, este hombre, en su niñez, no lo dice la Biblia, pero por el significado de su nombre y por lo que la mamá declara de que lo dio en dolor, a lo mejor Jabes fue un joven rechazado. A lo mejor Jabes fue un jovencito que los hermanos lo miraban de menos. La sociedad no lo miraba con buenos ojos. Pensaban que a lo mejor él no podía ser como sus hermanos. No eran honorables porque en aquel entonces, si ustedes recuerdan y nos han enseñado, el nombre nuestro significa mucho y eso va a declarar lo que nosotros vamos a hacer en nuestra vida. Y si este Jabes era triste, era doloroso, tenía seguramente un recorrido de angustia, de tristeza, pero sin embargo, él se da cuenta de que al orarle al Señor, al pedirle al Señor, porque tenía fe de que entonces iba a cambiar todas las cosas. Dice que Jabes, este personaje, que no miró las circunstancias en las cuales él había nacido, en las circunstancias de dolor. Yo no sé en qué circunstancias tú estás. No sé si estás pasando alguna dificultad, si estás pasando un problema, o a lo mejor tú te crees a lo mejor como Jabes, que no vas a lograr algunas cosas, o te ves insignificante como lo miraban a él. Pero no importa entonces las circunstancias de cómo naciste, de cómo es tu pasado, de cómo ha sido tu pasado, pero en este momento el Señor
quiere hablarte a través de este hombre, a través de Jabes. Jabes dice que clama al Señor y le dice, oh, si me dieras bendición. Yo no creo que Jabes oraba, oh Dios, si me dieras bendición. Porque estaba en una situación difícil, estaba, me imagino, emocionalmente, él tenía conflictos. Y él dice, oh, si me dieras bendición. Y de esa manera nosotros debemos orarle al Señor. Oh Dios, si me dieras bendición, porque soy tu hijo. Oh, si me dieras bendición. Y no solamente le clama a Dios y le dice, oh, si me dieras bendición, sino que le dice, y ensancharas mi territorio. Eso nos habla de multiplicar, de agrandar, de crecer. Y lo vamos a aplicar entonces en todas las áreas de nuestra vida. Y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal y me libraras, podemos decir, de la depresión, me libraras del temor, me libraras de la ansiedad, me libraras de mis finanzas que estoy económicamente no muy bien, me libraras de la angustia, de la ruina, me libraras de la enfermedad. Y necesitamos entonces ser como Jabes en nuestra oración. Y toqué este personaje para que vieras la diferencia entre Abraham y Jabes. Entonces yo te vuelvo a decir, no importa las circunstancias en las cuales tú estás viviendo ahora, Dios quiere bendecirte. Dios quiere que ensanches, que te expandas, que expandas tu territorio, que crezcas, que te multipliques, porque Él te lo va a conceder. Porque dice en ese pasaje que Dios se lo concedió. Entonces Dios quiere concederte todo aquello que tú estás pidiendo. Para expandirnos, para crecer, para avanzar, ya sea en lo personal, en cualquiera una de nuestras áreas, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en lo personal, hay cosas que nosotros debemos hacer. Y es de lo que yo quiero hablarte. Hay pasos que nosotros tenemos que dar para que esa expansión se dé. Dios habló a la expansión con la palabra y fue la expansión. De igual manera, nosotros a través de nuestra palabra se va a hacer lo que digamos. Mi pregunta ahora, ¿en qué quieres avanzar? ¿En qué quieres crecer? ¿En qué quieres multiplicarte? ¿En qué área de tu vida quieres ser mejor? No me lo digas. Tú sabrás en qué área de tu vida tú quieres ser mejor. ¿En qué área tú quieres crecer? ¿En qué área quieres multiplicarte? Y para eso, en primer lugar, nosotros debemos dar pasos de fe anticipadamente. Isaías 54, 1 al 4 dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues, no serás confundida,
y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás memoria. Si hasta ahora tú no has visto crecimiento, si hasta ahora tú no has visto que te has ensanchado, si hasta ahora tú no has visto que te has multiplicado, si hasta ahora tú no has visto que nada sucede, o que nada crezca, o que nada esté dando fruto, o que no estés viendo tus sueños hacerse realidad. Si hasta ahora tú dices, oh, es que yo ya no veo que pasa nada. Pero aquí en Isaías dice, regocíjate, alégrate, gózate. ¿Sabes que el Señor en su palabra habla que nosotros debemos de estar gozosos en todo? En todo. Si tenemos un problema, hay que gozarnos. Si hay alguna situación difícil, debemos estar gozosos. No importa las circunstancias en las cuales nosotros estemos pasando, viviendo, debemos estar gozosos. Amén. Entonces la Escritura dice, regocíjate, oh estéril, oh persona que todavía no ves tu sueño realidad, o que no ves el fruto de aquello que tú has estado sembrando y quieres ya la cosecha, o estéril de que no ves tu grupo o tu célula crecer, o estéril de que no ves aquello que se haga realidad en tus sueños. Pero dice, regocíjate. La que no daba a luz, levanta canción, da voces de júbilo. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vamos a obtener, los milagros que tú quieres ver, no es por nuestra fuerza, no es por nuestro poder, sino que es por el poder de Dios. Él es el que nos da el crecimiento, Él es el que nos da la multiplicación, Él es el que nos da la expansión, Él es el que va a hacer que tus sueños se hagan realidad, Él es el que va a hacer que tu grupo, que tu célula crezca, Él va a hacer que tu familia se ensanche, crezca, se multiplique en todos los sentidos, para los que están casados, conste, ¿verdad? Él es el que va a hacer que eso se expanda. Pero me llama mucho la atención que dice en la Escritura, más abajito, que las ventanas se abran. Y cuando yo estaba meditando en ese pasaje, porque habla de ventanas, las ventanas nuestras son nuestros ojos. Y dice que se extiendan las cortinas. Y yo me imaginaba entonces, si las ventanas son nuestros ojos y las cortinas en nuestros ojos son entonces cosas que no nos dejan ver claramente. Entonces necesitamos correr o extender esas cortinas de nuestros ojos para que miremos la bendición de Dios, para que podamos ver lo que Dios tiene para nosotros, para que podamos ver así como Abraham la multitud de estrellas, para que podamos ver la multitud de arena, para que podamos ver esos sueños que tenemos en nuestro corazón, para que podamos ver nuestra familia unida, para que podamos ver a nuestros hijos saliendo de drogas, para que podamos ver un buen trabajo, para que podamos ver mi cuerpo sano, para que podamos ver nuestros sueños. Porque esas cortinas no nos dejan ver claramente. Debemos nosotros extender esas cortinas para que podamos ver entonces la bendición de Dios
ver esa expansión de crecimiento, ver nuestros sueños hechos realidad. Debemos entonces prepararnos en fe para recibir lo que hemos pedido a Dios. La mujer estéril habla ahí de que tiene que ensanchar su habitación. Y entonces yo pensaba, los que están casados me van a entender más. Cuando nos casamos y estamos anhelando tener familia, lo primero que uno hace es, necesitamos una habitación más para los hijos. Tenemos que ensanchar. Cuando nosotros nos casamos con mi esposo, estábamos en una habitación. Ahí era todo, porque solo éramos nosotros dos. Pero cuando ya vinieron los hijos, ya no podíamos estar en esa habitación. Tuvimos que ensancharnos e ir a una casa más grande, porque venían los hijos. No los teníamos, pero tuvimos que ensancharnos, tuvimos que crecer. Esa mujer, cuando está embarazada y dice extiende, yo me imagino, y las que están casadas me van a entender mejor. Cuando queremos un hijo, y eso me pasó a mí, antes de tenerlo, yo empecé a bordar y le hice todo lo que se puede imaginar, camisitas, todo un ajuar en crochet, bordado, porque estaba gozosa de que aquel sueño de tener familia se iba a hacer realidad. Y que aunque no lo podía ver a ese bebé en ese momento, pero yo estaba contentísima haciendo muchos preparativos, ensanchando no solamente la casa, sino que también preparándole todo el ajuar para que ese hijo que iba a nacer, tuviera ya las cosas. De igual forma, el Señor quiere que nosotros en fe nos movamos para aquello que anhelas. Recuerdo también que nuestro primer comedor que nosotros compramos fue para 8 personas. Algunos de ustedes ya saben porque el pastor lo ha mencionado. Compramos un comedor para 8 personas. O sea, era inmenso. Cuando tuvimos nuestra casa, inmenso, y solamente éramos 2. Pero yo quería tener mucha familia. Y por fe yo dije, vamos a llenar ese comedor. Y lo llenamos. Y lo llenamos. ¿Por qué? Porque yo en fe estaba deseando tener esa familia numerosa. Y de esa manera Dios quiere que nosotros también nos movamos en fe. Que le creamos a Él de que esos milagros se van a dar. No sé qué es lo que tú le has pedido al Señor. No sé si es en lo personal, deseas algo. Tú decláralo, tú pídele al Señor. Porque la Escritura dice que nos tenemos que mover en fe, que nos ensanchemos. Debemos prepararnos en fe para recibir lo que hemos pedido de Dios. Cuando iniciamos, que esto también creo que nuestro pastor en alguna ocasión a lo mejor lo comentó, cuando iniciamos nosotros nuestra primera iglesia, era nada más un grupo pequeño de personas, pero teníamos la fe de que íbamos a crecer mucho. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer un termómetro para medir cómo vamos creciendo. Y yo recuerdo de que hice el termómetro, así como esos termómetros que en los pediatras lo tienen para medir a los niños.
y puse 100. Y me dice el pastor, no, ponle más. Tenemos que tener fe. Ponle 105. Pues yo le puse 5 más. Y a los 3 meses ya ese termómetro ya tuvimos que hasta quitarlo porque teníamos más de 100 personas. Mi primera célula o mi primer grupo que inicié fue con 3 mujeres. Y lo que hacíamos era que poníamos como 30 sillas para 3 mujeres, pero nosotros orábamos y decíamos, se van a llenar esas sillas, nos vamos a multiplicar. Y hacíamos comida para 30 personas, que por mucho tiempo o nos las comíamos nosotros o las regalábamos a otras personas, porque habíamos hecho para 30 personas. Y así por algún tiempo, hasta que ese grupo, esa célula, salieron de ahí muchas otras células. ¿Por qué? Porque teníamos fe que íbamos a multiplicarnos. Tenía fe de que esas 30 sillas se iban a llenar, aunque no las estábamos viendo. Tú tienes que tener fe para ver lo que tú le estás pidiendo al Señor, aunque ahorita no lo veas. Aunque ahorita tú dices, no veo absolutamente nada. Pero tienes que tener esa fe para recibir de parte de Dios. Amén. Entonces dice, regocíjate, quiere decir que celebres, que haz fiesta, que des gritos de júbilo. Amén. Que cuando tú vayas a tu grupo o a tu célula, estés contento. Y aunque hayan 5 personas, pues háganlo como que tuvieran 20. Igual para nuestras congregaciones. Nosotros tenemos que declarar que Dios quiere ensancharnos, que nos quiere llevar a grandes cosas, así como Abraham quería darle esa bendición de multitudes. Dios quiere darte a ti lo mejor, quiere darte esas multitudes. Ensancha quiere decir amplía, agranda, que no seas escasa, que no seas escaso. No podemos hablar en poquito o en chiquito, porque Dios es grande y Dios quiere cosas grandes para nosotros. Quiere decir entonces que no te limites, que no te detengas, que no pienses que no pienses o repares en gastos, que no pienses en limitaciones, porque Dios te ha dado a ti para hacer cosas grandes. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te ha dado para hacer cosas grandes. Así que dice, refuerza tus estacas. Eso quiere decir, o sinónimo de fortalecer. ¿Cómo yo voy a fortalecer mis estacas? En tu casa, refuerza tu familia en oración. Reúnanse, oren juntos, tengan su altar familiar. Para reforzar mi familia, yo voy a esforzarme a ser gentil con mi esposo o con mi esposa, a tratar bien a mis hijos, a tener armonía, o por lo menos procurar tener armonía en mi hogar. Si soy gritona, ya no voy a gritar, me voy a callar y voy a contenerme para poder reforzar mi familia. Si quieres reforzar o fortalecer tus finanzas, diezma, ofrenda, ahorra para fortalecer tus finanzas. Si quieres fortalecer tus estudios, pues
como dicen, échale ganas y ponte a estudiar para que puedas ser un buen estudiante, un buen alumno. Y que cuando salgas de la universidad seas el mejor. Porque Dios quiere que tú seas mejor. Dios no quiere que nosotros seamos mediocres. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser en excelencia. Todo lo que hagamos tiene que ser en excelencia. Porque Dios quiere lo mejor. Él quiere grandes cosas para cada uno de nosotros. Si queremos reforzar nuestras estacas o fortalecer nosotros mismos, ¿en qué yo me voy a fortalecer? En aquellas áreas en las cuales yo soy débil. Si me cuesta levantarme temprano, ¿qué voy a hacer? Esforzarme y poner aunque sea el despertador para levantarme temprano, pero para orar y para hacer el resto de las cosas. Porque nosotros el primer tiempo debemos dárselo al Señor. Amén. Si quiero fortalecer alguna de áreas mías, entonces yo voy a traer personas a mi alrededor que me ayuden a fortalecer esas áreas que necesito fortalecer, valga la redundancia. Y así en todas nuestras áreas y cosas de nuestra vida necesitamos reforzar esas estacas. Si queremos un buen equipo, necesitamos entonces fortalecer el liderazgo. Si tú quieres el mejor equipo de tu ministerio, necesitas reforzar el liderazgo que tienes. Necesitamos entonces, o queremos crecer o ensancharnos o avanzar, debemos dar pasos de fe anticipadamente, debemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En otra versión dice, y llama a las cosas que no existen como si fueran. Ese debe ser nuestro lenguaje. Para todos nosotros, como hijos de Dios, ese debe ser nuestro lenguaje. Porque tenemos que caminar en fe. Debemos hablar aquellas cosas que aunque no las estamos viendo, hablarles. Debemos nosotros decir, si queremos ensancharnos, si queremos crecer, hablar la palabra de Dios. Nuestro Padre es grande y Él desea que nosotros alcancemos grandes cosas. Si no tienes trabajo, tú habla y di, yo voy a encontrar el mejor trabajo. Pero lógicamente salí y ve a buscarlo, ¿verdad? Si tú dices, yo voy a tener la mejor familia, entonces yo me voy a enfocar a lograr a que mi familia sea la mejor. Si yo digo, yo voy y yo voy a hablarle a mi grupo o a mi célula para que se multiplique o crezca, tengo que estar hablando de eso. La palabra hace que se crear aquello que estamos diciendo. Si estás enfermo, declara en el nombre de Jesús y por su sangre sanidad. Si estás escaso en tus finanzas, tú declara que Dios abrirá los cielos y que Él va a proveer aquello que necesitas financieramente. Que se abran los cielos, cantamos, pero debemos creerlo.
Debemos creer que esos cielos para todos nosotros se van a abrir y que los milagros los vamos a ver, pero tenemos que hablarlo. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que mi hijo va a ser un gran predicador, que mi hijo va a salir de las drogas, que mi esposo se va a convertir, que mi familia va a venir a los pies de Cristo. Necesitamos declararlo para que esos cielos sean abiertos. Para expandirnos, para crecer, para avanzar, debemos tener una mentalidad de sí se puede. Dile al que está a tu lado, sí se puede. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No podemos ser derrotados porque Cristo en nosotros nos da la victoria. Jesús nos da la fuerza para alcanzar la victoria. No podemos ser derrotados de ninguna manera. Amén. Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos abandona. El Señor está siempre con nosotros. Si tú te has sentido solo es porque tú no le crees al Señor. Él está ahí contigo. El Espíritu Santo hoy está ahí contigo. Y todo lo que tú le pidas, así como Jabes le pidió al Señor, oh, si me bendijeres, Él te está diciendo, pídemelo. No porque no lo sepa y no te lo puedo dar. Dios le encanta y le agrada nuestra comunión. Y así que nosotros como padres que nos sabemos cuáles son las necesidades de nuestros hijos, pero qué mayor deleite es en un padre cuando nuestros hijos vienen a nosotros y nos cuentan cómo le fue a la escuela, qué esto hicieron en la universidad, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo le decimos, ay, necesito un par de zapatos. O necesito una mochila nueva. Nosotros ya sabemos, pero eso nos agrada que nuestros hijos nos lo digan. Entonces, así como Jabes, pedir, oh, si me bendijeras. Tú le puedes decir al Señor, oh, si me bendijeras por esto, en mi familia, en mi trabajo, en mi negocio, con mis hijos, en mi ministerio, en mi grupo. Oh, si me bendijeras, porque Él quiere bendecirnos siempre. Él quiere que crezcamos, Él quiere que multipliquemos, que nos multipliquemos en todo. Así que estando en el Señor no podemos tener o sentirnos derrotados. Tenemos ya la victoria y eso nos da a nosotros fortaleza. Eso nos da la fortaleza de ir donde sea que tenemos que ir. Pero cuando vamos en el nombre de Jesús, nosotros ya no solo vamos con seguridad, sino que ya vamos en victoria. Amén. Debemos entonces tener la mentalidad de que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Tenemos al Espíritu Santo y nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo que está en nosotros que nos ayude. Amén. Entonces, como cuarta, es dediquémonos a establecer el reino de Dios. Eso es sinónimo de ganar almas. Cuando nosotros nos dedicamos a establecer el reino de Dios, parte de lo que tenemos que hacer es hablarle a otros de Cristo, de lo que el Señor hizo en nuestras vidas, de cómo nos ha ido transformando. ¿Sabes? Yo era una persona súper miedosa cuando estaba chiquita. La empleada que me cuidaba a mí, la nana, iba hasta el baño conmigo porque era tanto el miedo que yo tenía que no podía andar sola. Siempre tenía que andar con alguien. No podía ir cuando llamaba en familia, íbamos a comer, me tenían que ir a traer, no porque no quisiera comer, sino que me daba miedo. A la hora de irme a dormir, mi nana tenía que quedarse ahí hasta que yo ya me dormía
porque era un terror que yo tenía a la oscuridad o al quedarme sola, que no me hacía funcionar correctamente como un adolescente o un niño normal, por el miedo. Pero hasta cuando yo vine a Cristo, conocí de Él, y el pastor que en ese momento yo, como joven, estaba pasando una situación bien difícil, él me dijo: Cristo murió por ti. Y si Cristo murió por ti, Él te ha dado vida y no puede tener más temor. Si tú le pides al Señor que te quite el temor, te va a quitar. Y recuerda de que Él está siempre contigo. Y recuerdo de que esa noche llego a la casa y ya era en la tarde y yo dije: ay, Señor, me daba miedo. En ese entonces vivíamos en una casa y mi dormitorio estaba, bueno, tengo que vivir en una casa, pero la casa era de 3 plantas y mi dormitorio quedaba en el tercero y tenía que subir unas gradas y orando iba subiendo las gradas: Señor, por favor, porque yo sentía que hasta que por las escaleras una mano peluda iba a venir, imagínate, ¿verdad? Que iba a venir y me iba a agarrar los pies y me iba a jalar. Y mi imaginación era, bueno, muchísimas otras cosas, si te diría, te reirías, pero era mi temor, era mi miedo. Y tuve una experiencia que no te la voy a contar porque es muy larga, pero quiero decirte algo. Satanás quiso ahí matarme, pero no pudo, porque yo clamé a Cristo y la sangre de Cristo en mi vida y el temor se fue. Y desde entonces yo nunca más he tenido temor. Y los que me conocen, yo no le tengo temor ni a las culebras, ni a las arañas. A nada le tengo miedo. Si el Señor me dice: vete a la jungla y vete allá al Amazonas a predicar el evangelio, sabiendo de que hay gente que te quiere matar cuando hablas del Señor, yo no tengo miedo, porque yo sé con quién estoy. Y yo le digo al Señor: si tú me envías, tú estás conmigo y nada me va a pasar, nada me va a suceder, porque tú estás conmigo, Señor. Y de igual forma el Señor te dice: no tengas miedo, no tengas temor, porque Él está contigo y tú puedes lograr cualquier cosa porque Él está contigo. Amén. Quiero que te pongas de pie en esta preciosa mañana